como anuncié al inicio del programa, estamos con la compañera de Proyecto General, General me salió. General me salió. General y generar. Muy bien, Celina de la Rosa, aquí para la columna de la reforma, la campaña por la reforma judicial feminista. Y bueno, nos acompaña nuestra invitada del día. Bienvenida, Julia Albarracín. La presento, ella es abogada, coordinadora de prevención y abordaje de la violencia institucional de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad. Justamente, bueno, te entrevistamos en el marco de la Semana del Orgullo, así que bienvenida, Julia. Gracias. Podés tomar agüita si querés, que venimos A las corriendo. corridas. Gracias. Nosotros somos así, estamos en todos lados. Así que bueno, creo que hay como Concretamente. mucho para hablar, pero voy a dejar que se vayan ahí como relajando un poquito, Bueno. que respiremos y demás. Esto es en vivo, no hay ningún problema. Bueno, Julia, en principio, mucho para preguntarte respecto a tu labor como abogada. Pero también me interesaba conocer tu punto de vista, tu mirada justamente sobre esta coyuntura tan especial que estamos atravesando, que tiene que ver, ¿no?, con bueno, las próximas elecciones, el próximo balotaje, y bueno, ciertos sectores, ¿no?, que han proliferado en estos últimos años en la política, que justamente hacen campaña, ¿no?, atacando a las mujeres y diversidades. Tratamos siempre en estas últimas semanas que tuvieron lugar luego de, bueno, de las PASO, ¿no?, y ahora de las elecciones generales y de cara al próximo balotaje, pensábamos en eso, ¿no?, cómo en algún punto proliferaron estos sectores odiantes, en especial hacia mujeres y diversidades. Desde tu rol me gustaría que puedas decir algunas palabras al respecto. Bueno, desde mi rol como abogada, por ejemplo, lo jurídico no permite retroceder. El estado que tenemos nosotros de derechos en Argentina, alcanzado hasta el día de hoy, no se puede pensar en un retroceso absoluto. Por lo tanto, creo que estas voces, bueno, tocan lo absurdo, ¿no? O sea, realmente hay como una falta de conocimiento y bueno, de negación como más, en una amplitud más grande que hablar del género o de las mujeres o de las diversidades. Sí. Hay una negación del derecho, del Estado de Derecho, que no se puede pensar, digamos, en retrocesos como esos. Así que creo que, de hecho, la campaña, si bien puede tener, esas campañas pueden tener esos puntos, ¿no?, sí, que tocan esos puntos, no han sido para mí como el fuerte, digamos, para recolectar votos. No sé, es como la impresión que tengo, claro, ¿sí? Y de hecho, al ver, además del retroceso en lo que pasó en las últimas elecciones, me parece que también toda la ciudadanía y esos discursos han sido tachados por esa cuestión del absurdo y porque, bueno, la convivencia social hoy tenemos no solamente esta amplitud de derechos, digamos, grandes derechos conseguidos en Argentina, sino una convivencia social que avanza también para transformar culturalmente nuestra sociedad. Así que, nada. Hay esperanzas. Hay esperanzas. Sí. Hay como toda una postura, digamos, de esos votos, de cómo se reflejaron. Me parece que individualmente vamos teniendo, digamos, un poco esa conciencia y esas reservas democráticas, ¿no? Exactamente. O sea, es como claramente. de una mirada individual. Vamos viendo un poco. Pero además no profundizan, digamos, tampoco en esas propuestas. Exactamente. Por eso digo que tampoco alcanza para justificar algo como un retroceso en esa clase de derechos conseguidos para esta parte de la sociedad, digamos. Claro. Así que me parece igual que queda en la consigna, pero a veces hace mucho ruido y justamente son los medios de comunicación quienes a veces replicamos, ¿no?, este tipo de declaraciones, y me parece que es válido y está buenísimo que haya una abogada en la mesa y que de pronto diga, bueno, no, chicos, hasta acá no se puede, claro, hasta acá llegaste. Totalmente. O sea, no se puede. Celi. Bueno, nada, estamos acá en esto que vos nos marcabas bien, digamos, esta Semana del Orgullo, y por eso la invitamos a Julia, porque nos parece que hay que pensar esta pregunta que nos hacíamos. ¿Qué pasa cuando las lesbianas, gays, travestis, trans, no binarias, bisexuales tenemos que llegar a la justicia, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos que atravesar ese proceso, un proceso judicial? ¿Cuál es la mirada que se tiene de nosotros en ese ámbito? Y cómo, bueno, que ya sea como víctima, ya sea como acusada, sí, o imputada, digamos, tenemos este problema, digamos, que
el sesgo patriarcal, el sesgo homodiante y el sesgo del cissexismo que existe en el Poder Judicial es muy fuerte. Entonces, nada, acá la tenemos a esta especialista, a esta trabajadora, que además la conozco desde Tucumán. Viene muy bien. Es jujeña, hay que decir. Bueno, Aclarando, es jujeña, pero pero la conozco desde Tucumán y la verdad que me parece muy importante que cuente por ahí cuáles son de su trabajo, de su harto trabajo y amplio trabajo, cuáles son esos obstáculos con los que nos encontramos dentro del Poder Judicial a la hora de pedir justicia. Bien, hablábamos hace un rato que esto de que no se llega a fundamentar algunas cosas, las llega a fundamentar, están muy vinculadas con las formas culturales que también existen y que es evidente que si todas estas voces, digamos, de la diversidad se visibilizan desde manifestaciones que han tenido procesos en estos últimos 10 años, un poco más de 10 años, digamos, se ha fortalecido esa voz. Primero eso decirlo porque, digo, que se pueda visibilizar que la justicia tiene estas características, este sesgo en el juzgamiento de ciertos casos que tienen como víctimas o acusadas al colectivo LGBTI+, tiene que ver con esa visibilización, digamos, ¿no? Y con ese trabajo de las organizaciones. Llegamos a un punto en que es posible poder caracterizar de alguna forma esos sesgos y algunos puntos que tienen que ver con el accionar de la justicia. Hace unos años, digamos, insisto en esto de un poco más de 10 años, si pasaban casos de transfemicidios, por ejemplo, no se investigaban, ¿no? Y esto porque el contexto del transfemicidio siempre incluye situaciones de vulnerabilidad muy grandes, claro, y siempre incluye situaciones que no están apegadas a la supuesta normalidad en la que debemos vivir en esta sociedad. Entonces, todo lo que es las convivencias que tienen las personas del colectivo, que no son en el hogar, en esa casa que todo el mundo se puede imaginar que existe para todo el mundo, sino que es en la calle, que es además ejerciendo, por ejemplo, la prostitución u otros trabajos informales que por supuesto son descartados, que no están regulados de ninguna forma también. Todo ese contexto hacía que, bueno, las personas, de alguna manera había como una categoría de personas, digamos, ¿no? Y la justicia, lamentablemente podemos dar cuenta de esto no es un decir, podemos dar cuenta por los casos que conocemos, en donde se investigaron transfemicidios, de cómo las investigaciones no avanzan, y eso justamente porque la cuestión probatoria apunta a cosas que no tienen que ver con la realidad de esas personas, de estas personas, sí, exactamente. Sí. Entonces, esas herramientas por las que se accede a la prueba tampoco están preparadas para eso, ¿sí? Claro. En un principio, la causa Tehuel no fue investigada, conocida para que, no sé si la gente lo recordará. Desaparecido hace ya 2 años, ¿verdad? Hace 2 años. Van a ser 2 años. Sí. Un poco más, que me parece ya. Sí. Esa causa no se investiga, de hecho, justamente teniendo en cuenta ese contexto en el que estaba Tehuel. Entonces hay una gran direccionalidad de la justicia a este círculo que siempre se investiga como primario, digamos, de la familia, de los amigues, ¿no? Pero no hay una investigación que se dirija a analizar ese contexto, por ejemplo, de búsqueda de trabajo de Tehuel. Claro, ¿no? Recordemos que está desaparecido desde el 11 de marzo del 2021. Claro, sí. Va un poco más de 2 años, claro. Sí. Sí, y también como la desidia que hubo al momento de investigar y del accionar de la policía. De la policía. También, ¿no? La policía que funciona en este caso como auxiliar de la justicia, digamos, en este sentido de que si hablamos de qué función va a cumplir la policía en estos casos, es de auxiliar de la justicia. La justicia va ordenando, va dirigiendo una investigación y la policía se atiene a esa mirada también. Claro. ¿Sí? Entonces, si bien la policía puede tener en algunos casos, digamos, alguna autonomía en la investigación, la realidad es que esa línea o esa perspectiva que se exige, ¿no? que sea diferente en casos como los de Tehuel, no estaba dada, ¿no? Sí. Claro, ¿y qué pasó? Vos me decías esto del análisis por ahí de esta situación de vulnerabilidad en relación al trabajo, ¿no? Claro, fundamental en los casos
estos casos que son de gravedad máxima, como es el homicidio, digamos, es justamente el análisis de esos contextos, el análisis del contexto y también de esa reconstrucción de la vida de la persona, que puede no tener, además, no es el caso de Tehuel, digamos, pero pensemos en otros casos de mujeres trans, que también se me vienen lamentablemente a la memoria, en donde sus vínculos primarios no es la familia, como la conocemos nosotros, digamos, papá, mamá, hermano, ¿no? No, son las compañeras que están trabajando en la calle, las amigas, algunos vecinos también pueden serlo. Entonces hay una necesidad de que la justicia reconstruya esa historia de vida para poder hacer la investigación. Esto no es algo, digamos, que la justicia hoy, digo, en la actualidad, ignore completamente, ¿no? Porque de hecho, no sé si se acordarán del caso Romero, de Octavio Romero, este chico que anunció su matrimonio después de la sanción de la ley de matrimonio igualitario en el ámbito militar. En prefectura, ¿no? Sí, Exacto, yo me acordé. en prefectura. Sí, bueno, de ese caso, para que la gente, Octavio Romero, para que la gente pueda quizás buscarlo después, Argentina después tiene que firmar una solución amistosa por la falta de investigación de la justicia. O sea, el Estado argentino ya en su completitud, digamos, no hablamos de los poderes, ejecutivo, judicial, el Estado argentino debe firmar solución amistosa ante la Comisión, con la Comisión Interamericana, para cambiar este modelo de investigación, que tiene que ser un modelo que uno de los puntos tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Con que, como que se pueda hacer, indagar sobre la vida de las personas del colectivo LGBT. Es clave poderlo hacer. Porque no era que era un desaparecido más, no era que se había perdido una noche, digamos, por salir, sino que él había anunciado que se iba a casar con otro varón y lo que pasó es que desde las fuerzas, o lo que terminó pasando es que se descubrió que desde las fuerzas había habido todo un operativo en relación a, digamos, a limitar digamos que no se descubrió, porque de hecho la investigación queda paralizada, no se investiga, no se acusa no se persigue a nadie, no se acusa a nadie, no se imputa a nadie y no se consigue ninguna condena, obviamente. Y por eso es que la Argentina luego tiene que firmar esta solución amistosa, que uno de los puntos que tiene es justamente, hay que investigar, ahora investiguen qué es lo que pasó, porque estamos hablando de un cuerpo que apareció además a las veras del río, de un sector, un territorio en donde prefectura tiene, por ejemplo, jurisdicción, ¿no? Yo en esta última pregunta, digamos, que te quería hacer, era respecto a qué pasa cuando también es acusada, ¿no? Hay como una selectividad en relación al colectivo y cómo es el abordaje que hace este Poder Judicial sobre esa situación. Bueno, y volvemos entonces al punto que estamos marcando sobre conocer a esta persona, otro punto fundamental en cuando el Estado acusa. Los casos más importantes y que en realidad van en ascenso acá en Argentina, según las estadísticas que lleva la Procuración, que también que lleva políticas criminales, digamos, tiene que ver con la acusación, la persecución de delitos de tenencia, comercialización, tráfico, ¿no? de estupefacientes, dirigido a las mujeres trans, por ejemplo. Exacto. Entonces, ese sector, digamos, esa población de mujeres, termina siendo imputada, perseguida, condenada, muchas veces los pares no, de las investigaciones. Claro. Eso es muy común. Claro. Eso es muy común, llegar y hablar con ellas y darte cuenta de que el par que era varón, por ejemplo, no fue condenado de la manera que son ellas condenadas. Y para eso, también en una mirada, digamos, de cómo la justicia podría tratar estos casos, es justamente saber de la vida de esta persona, de todo el estado de vulnerabilidad que sufrió, falta de educación, falta de trabajo, especialmente la falta de trabajo, ¿no? Que lleva a esta consecuencia de ellas estar participando en esta, que son usadas para el tráfico, comercialización y hasta tenencia, porque tal vez por tenencia no deberían quedar detenidas y sin embargo hasta la prisión preventiva muchas veces es más, digamos, suele ser más usada justamente
por la justicia que para otros casos, ¿no? Claro. Juli, te quería hacer una última pregunta ya vinculada a esta mesa federal, ¿no? Por el tema de la violencia institucional que se va a implementar hacia el colectivo LGBTIQ+. Me gustaría que puedas contarnos un poquito de qué se trata. Bueno, muchas gracias. De verdad, gracias, Diego, por la invitación y por dejarme contar esto de la mesa, porque es una actividad muy importante de la coordinación. La idea de Mesa Federal es justamente porque queremos tener contacto con las provincias y con las realidades provinciales, porque todo esto que yo acabo de contar, podemos dar casos que la gente conoce, que son de acá, de la ciudad de Buenos Aires, Buenos las grandes ciudades, sí, exactamente, totalmente. pero nada, para hablar de estos casos podemos hablar también de Ayelén, de Tucumán, de Cintia, de Tucumán, o sea, hay en todas las provincias tenemos algunos ejemplos como estos que hay que visibilizarlos también. Y bueno, la idea es esta también de la Mesa Federal, de poder poner en diálogo a todas las personas del colectivo, a los militantes y a las personas que también son aliadas, digamos, en estas luchas, poder escuchar esas voces. Y vamos a tener justamente en noviembre, el 26 de noviembre, próximo nuestro cuarto encuentro, en donde vamos a presentar junto a la subsecretaría que atiende las cuestiones también de violencias en el Ministerio, los lineamientos que han surgido justamente de la causa Romero. Muy bien. ¿Sí? Lineamientos que son para los casos de investigación de transfemicidios, travesticidios, transhomicidios y crímenes de odio. Así que, bueno, los invitamos, pueden participar, a inscribirse en la mesa. Muchísimas gracias. Bueno, Celi, siempre muchas gracias por el aporte de siempre. No, gracias a vos. Y bueno, Juli, por venir hasta aquí para que podamos charlar. Así que, bueno, nos vamos velozmente. Ha pasado Julia Albarracín por ahora nosotras. Nos vamos velozmente a una pausa y volvemos con la próxima invitada.